El Señor me ha enviado a bendecirles. Oro por ustedes. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Declaro que el enfermo será sanado. Declaro que el que vino oprimido será libertado. Que el que se siente encarcelado, Señor, tú lo sacas de esa cárcel. Y esta iglesia bendice al Señor con todo lo que hay en ellos. No olvidan ninguno de sus beneficios. Señor, perdona sus iniquidades, sana sus dolencias, redime, Señor, sus vidas de la destrucción, Padre, de la angustia, del afán, de la persecución. Corona esta iglesia de favores y misericordias. Sacia de bien sus bocas, Señor, y renueva, Señor, su juventud como las águilas. Envía tu palabra, sánalos, líbralos de destrucción, líbralos de pecado. Señor, tú llevaste el pecado de ellos en el cuerpo de Cristo en la cruz, y por sus heridas ellos son sanados. Padre, gracias, porque tú le has dado vigor a sus huesos, porque el Espíritu tuyo los ha levantado y les ha suministrado el Espíritu de resurrección, para que sus cuerpos mortales puedan experimentar la vida poderosa de Cristo, esa vida abundante, Padre Santo. Ellos hoy la recibirán una vez más. Ellos hoy disfrutarán del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ellos hoy estarán atentos a la palabra de Dios, porque la palabra es vida para ellos. Porque ellos han hallado tu palabra, Señor, como un aliento, salud y sanidad para todo su ser. Gracias porque Cristo ha redimido sus vidas de la maldición de la ley. Gracias, Padre, porque Él en el sacrificio que hizo en la cruz le prohibió a la enfermedad que tocara a tus hijos. Le prohibió a las dolencias que vengan a sus cuerpos. Toda enfermedad, todo germen, todo virus, toda plaga, toda bacteria, cuando toque el cuerpo de tus hijos, al instante muere por el poder de la vida de resurrección que está en ellos. Todo órgano, todo tejido, Señor, toda célula de su cuerpo funciona perfectamente. Cada miembro de su ser conforme al propósito por el cual tú lo estableciste. Por eso yo declaro, Señor, el diablo tiene una prohibición y tiene una línea de sangre que no puede traspasar, Señor, y no puede tocar el cuerpo de Cristo, no puede tocar el cuerpo de tus hijos, porque estos hijos tuyos te imitan a ti y llaman las cosas que no son como si fuesen. Señor, al contrario, Dios mío, de lo que está ocurriendo, contrario a su esperanza, ellos creen en esperanza y reciben las promesas. Padre, en el nombre de Jesús, el débil diga fuerte soy, y no considera las debilidades de su cuerpo ni las circunstancias. No duda de las promesas de Dios por incredulidad, sino que esta iglesia va a ser fortalecida en fe, dándole la gloria a Dios. Y ellos están plenamente convencidos que tú tienes el poder para hacer lo que les has prometido, porque tú eres Dios veraz y no mientes. Gloria al Señor. Gracias porque esta iglesia se está manteniendo firme en medio de las circunstancias. Ellos no han dudado, Señor, de la confesión de esperanza que han hecho, porque ellos saben que tú les has prometido cosas y tú eres fiel. Gracias porque ellos son nacidos de ti. Ellos vencen al mundo. Ellos tienen la fe, Señor, que Él es el arma victoriosa de la iglesia. Gracias porque ellos son más que vencedores en aquel que los amó. Ellos vencen la tribulación, vencen la angustia, vencen la persecución. Ellos vencen el hambre, la desnudez. Ellos vencen el peligro y la espada. Gloria a Dios. A ellos se les ha dado la autoridad para hollar serpientes, pecado, escorpiones, muerte y sobre todo poder del enemigo, y nada de ninguna forma los podrá dañar. Yo declaro que sobre mis hijos ninguna arma forjada podrá prosperar, y toda lengua que se ha levantado en juicio en contra de ellos es condenada, se seca. Todo hechicero, brujo y satanista, si es necesario, es desarraigado de esta tierra, a fin de que ellos hereden, Señor, y que tu justicia sea manifiesta sobre tu pueblo. Ellos no tendrán miedo del terror repentino, ni del mal que el impío intenta levantar en contra de ellos, porque tú eres su confianza, porque tú guardas su pie de quedar preso de toda trampa que el diablo ha preparado. Ellos no desmayan en el día de la adversidad, sino que al contrario son fortalecidos, porque ellos son fuertes en Cristo, el poder de su fuerza. Gracias porque ellos son tuyos. Ellos han vencido al maligno, porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Ellos se han sometido a ti, Padre,
y el diablo huye, porque ellos resisten en el nombre de Jesús a Satanás y sus artimañas. Ellos son libertados del poder de las tinieblas. Ellos fueron trasladados al reino de tu amado Hijo. Permite que la paz tuya gobierne sus corazones. Ellos no andarán preocupados esta semana por nada. Ellos no permitirán que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que es buena para la edificación, la que puede ministrar gracia a los oyentes. Ellos caminarán en paz y en bendición. No contristarán al Espíritu Santo, con el cual ellos fueron sellados para el día de la redención. Ellos están llenos con el conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Y declaro que caminan en esta semana como es digno del Señor, agradándote en todo, Padre, siendo fructíferos en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo a tu gloria y majestad, en el nombre poderoso de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: pésimo, pésimo. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Bien. Gloria a Cristo. Estamos en el tema la iglesia, influencia salvadora y preservadora. Estuvimos viendo en la palabra del Señor una afirmación que se convierte para nosotros en una carta magna. En el libro de Efesios, capítulo 2, versos 5 y 6, vamos a repetirlo para que ustedes una vez más se sincronicen con lo que hemos venido hablando. Dice la palabra del Señor, Efesios 2:5, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el verso 6 dice: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y sabemos muy bien que la mente natural quizás de pronto le parece completamente absurdo e ilógico que nosotros, estando en esta tierra, podamos estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero es la gran verdad, es la gran realidad. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender la hermosa y maravillosa asignación que Dios nos ha dado como esa iglesia estandarte, como esa luz en medio de las tinieblas, como esa sal que sala la tierra para evitar que siga pudriéndose. Sabemos muy bien que el hombre se desprendió de Dios, quiso hacer su propia voluntad y cayó en una maldición de destrucción completa, tanto moral como espiritualmente. Eso es lo que nosotros vemos hoy día. Vemos una sociedad corrompida, vemos una sociedad que ama el pecado. Hemos experimentado incremento en la maldad en las fuerzas de maldad que gobiernan el mundo en este tiempo. Hemos visto cómo la maldad incluso alcanza a manifestarse ya desde niños de muy poca edad, y nosotros tenemos que estar apercibidos de cuál es la orden que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios ha establecido para la iglesia y qué es lo que la iglesia tiene que hacer sin importar la hostilidad, la persecución, el engaño del enemigo, el engaño de Satanás, la opresión del ejército que está en contra de las líneas de guerra que tiene Dios en este tiempo en la tierra. Sabemos que Dios ha levantado una iglesia que camina en la verdad, una iglesia que alumbra las tinieblas y una iglesia que preserva la tierra, porque donde no hubiese sido así, prácticamente nosotros viviríamos completamente en una anarquía infernal en la tierra. Hay esperanza para los perdidos. Hay esperanza para tu familia que no conoce a Cristo. Y hay esperanza porque existe una iglesia que se guarda.
Existe una iglesia santa, existe una iglesia pura, existe una iglesia que es el producto del sacrificio de Jesucristo en la cruz, derramando esa sangre y siendo su cuerpo prácticamente destruido en esa cruz. Y por esa razón es que estamos llamados a traer esa paz y esa tranquilidad en medio de las tormentas, en medio de las cosas que están ocurriendo. La iglesia juega un papel trascendental en este tiempo. Y no es una fábula cuando la palabra del Señor nos reconoce a nosotros como la sal de la tierra y como la luz del mundo. Nosotros hemos sido catalogados de esta manera porque Dios quiere que nosotros traigamos una influencia purificadora a la tierra. Definitivamente el cristiano que no crea esto no puede influenciar a otro. Y desafortunadamente vemos cómo cristianos se dejan influenciar de la carnalidad de otros, pero ellos no afectan la carnalidad de los que Dios les envió a influenciar. Tú eres la sal de la tierra. Dile al que está a tu lado, dile, tú eres la sal de la tierra. Dile, tú eres la luz del mundo. Gloria a Dios. Hay una autoridad, hay un poder, hay asuntos especiales, críticos, de mucha trascendencia y que Dios los ha depositado en el corazón de la iglesia porque son asuntos bien delicados para la preservación de la humanidad. ¿Qué es lo que ha querido hacer el diablo hoy? Lo que ha querido hacer el diablo hoy es unir a un hombre con otro hombre para que la bendición de Dios no alcance a la próxima generación. Ha unido a una mujer con otra mujer porque dos hombres y dos mujeres no pueden multiplicarse, no pueden procrear. Y entonces el objetivo de Satanás es acabar la familia, acabar el principio de la familia. Está muy bien documentado en toda la palabra del Señor que una de las armas más poderosas que Dios quiere utilizar en este tiempo es la familia. Y por esa razón se opone tanto a la salvación de tu casa, se opone tanto a la salvación de los que están perdidos allí. Pero hay dominio en ti. Es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos que aprender que Dios nos ha puesto a nosotros en una posición de autoridad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nadie puede acabar la iglesia mientras permanezca en la verdad. Por eso yo odio tanto el espíritu de error. Yo odio tanto el espíritu de engaño. Porque hay un espíritu de error y de engaño moviéndose en la iglesia, engañando a cristianos, engañando familias, manifestando una manipulación en aquellos que se hacen llamar cristianos y que han tomado la decisión un día de servirle a Dios. Y yo quiero ser muy claro otra vez, siempre lo he dicho. Si tú eres cristiano, tú no llegaste a un bote del amor. O sea, tú no estás en un crucero de paseo. Tú empiezas a ser parte del ejército de Dios. Y que yo sepa, todo ejército tiene que estar preparado porque en algún momento algún otro ejército se levanta belicosamente contra ellos. Algo va a ocurrir en cualquier momento. Y en cualquier momento tú te tienes que parar en la posición que Dios te estableció. Creo firmemente que Dios estableció salvación para todos los hombres. No es para un grupo escogido de personas. Dios estableció la salvación para cada individuo. Si Dios estableció la salvación para tu casa, ¿creerías tú que Satanás tiene más poder que el Dios que estableció salvación para tu casa? No lo tiene. No tiene más poder que Dios. No tiene más poder que lo que Dios delegó en esta tierra para que se encargase de su reino. Por algo Dios te sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales.
sobre todo principado, sobre todo poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hay algo que Dios quiere alcanzar ofreciéndole a su iglesia la autoridad. Cuando Dios establece su dominio, su poder y su autoridad sobre la iglesia, fue para que la iglesia se determinara a creer que nada puede obstaculizar el funcionamiento del cuerpo de Cristo en la tierra. Si el cuerpo de Cristo en la tierra no crece, es algo que está pasando anormal en ese cuerpo. Porque la Biblia dice que Jesús crecía en todas las áreas. ¿Ok? Crecía en gracia para con los hombres. Crecía en sabiduría. Y también crecía físicamente. O sea, Jesús no se quedó siendo un enano espiritual ni físico. Y la iglesia no está llamada a ser un enano espiritual. Por la autoridad que Dios le ha ofrecido a la iglesia tiene el poder de dominar a Satanás. Y la iglesia tiene el dominio sobre la perdición de las almas. La iglesia tiene el dominio sobre los demonios. La iglesia tiene el dominio sobre los principados. La iglesia tiene el dominio sobre todo lo que es y se quiere levantar en contra de la autoridad de Dios. En todo lo que quiera levantarse en contra de lo que Dios dijo. En contra de lo que Dios habló. Y Dios no miente. Y la palabra del Señor dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, usted y yo tenemos que ser conscientes que nuestra casa no se puede perder. Algunos no lo creen. Algunos todavía piensan que el diablo es más poderoso que el Dios que ellos tienen. Porque creen más en lo que ven sus ojos naturales que en lo que Dios dijo un día. Lo que Dios dijo un día es más poderoso que lo que un hombre con su libre voluntad ha decidido. ¿Alguien me está oyendo? ¿Sabes por qué tú, que siendo un ente libre, con una libre voluntad y un libre albedrío sobre la tierra, te convertiste al Señor? Es porque hay un poder superior a la libre voluntad que tú tenías. Porque nosotros nos hemos dejado engañar y hemos bajado la guardia en relación a la salvación de nuestra casa. Hemos bajado la guardia en relación a la salvación de cierta gente que Dios nos ha encomendado a orar por ellos. Escúchame bien claro que esta enseñanza te puede salvar a ti, puede salvar tu casa. Si tienes sueño, ponte de pie, ve, échate un poquito de agua en la cara, pero no te pierdas esta palabra. Reacciona. Dile que está a tu lado, no te duermas, reacciona. Esta palabra te va a salvar a ti y a tu generación. Dile, a tu generación. Es la voluntad de Dios que todo hombre sea salvo. Diga, todo hombre sea salvo. Esa es la voluntad de mi Dios. Como encargados de parte de Dios, como embajadores del reino en la tierra, como gente que predica la palabra de verdad, como gente que conoce a Dios, como gente que sabe que su Dios no miente,
Nosotros tenemos que tomar la bandera de la salvación. Y nosotros tenemos que tomar la bandera de la salvación por cada individuo. Que Dios coloque la certeza en tu corazón que se va a salvar. Lo puedes ver caído hoy. Lo puedes ver en destrucción hoy. Lo puedes ver en pecado hoy. Lo puedes ver caminar en rebelión hoy. Pero si Dios puso una carga en tu corazón, a orar por esa persona, a orar por ese individuo, a orar por esa familia, te tengo buenas noticias. No importa lo que esa persona haya decidido. Un día, así como se quebrantó tu libre albedrío, se va a quebrantar el libre albedrío de esa persona. Y hoy vamos a aprender que Dios no coarta a nadie, que Dios no coacciona a nadie, que Dios no manipula a nadie, sino que Dios levanta instrumentos llenos de su poder para que oren por los perdidos, para que el Espíritu de Dios venga y convenza. ¿Qué va a hacer el Espíritu de Dios con tu casa? Los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así como un día hizo contigo, lo puede hacer como el más rebelde de tu casa, como el que dijo que iba a ser ateo, como el que dijo que no iba a amar a Dios nunca, como el que dijo que jamás regresaría a una iglesia. Te tengo noticias, gloria al Señor. El mismo Espíritu de Dios que te convenció a ti lo va a convencer a él. Porque muchos de los que estamos aquí nacimos dándole la espalda a Dios, renegando contra Dios, fastidiados contra Dios y su palabra, fastidiados con que tu nombre siempre estuviera en la boca de la oración de alguien. Yo soy el resultado de alguien que jamás dejó de orar por mí. Y le digo algo, semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, siendo mi mamá natural, una mujer que ya era una anciana de la iglesia, ella nunca permitió de que se dejara de hacer el grupo de oración que hacía todas las semanas la iglesia en la casa de ella. Porque ella dijo, todavía mi casa no es salva. Y hasta que mi casa no sea salva, aquí en esta casa no se deja de orar por los perdidos. Y yo alejado, lejos, aparentemente esquivo, por allá arriba escondido en una escalera, siempre escuché el nombre de Walter Pineda Tovar. Que sea salvo. Que sea salvo, convértelo, convéncelo, sálvalo, sácalo del pecado, sácalo de la ignorancia, sácalo de la maldición, rompe las maldiciones ancestrales, tráelo a tu presencia, ilumínalo, Espíritu Santo. Lo oí semana tras semana, la misma oración, gloria a Dios, hasta que un día yo me di cuenta que era mejor servirle a Dios que rebelarme contra Él. Te puede pasar igual a ti, gloria a Dios. Yo dije, te puede pasar. ¿O acaso ya todos los tuyos son salvos? De hecho, a muchos de tus familias no los veo aquí. Están perdidos. En otras iglesias están perdidos. Y Dios me ha mostrado muchos que están perdidos aquí, que están ofendidos y rebeldizados. Y están perdidos. Y su rebelión y ofensa la están escondiendo en otra iglesia, porque no quieren cambiar. Gloria a Dios.
Pero yo sigo orando. Yo sigo orando. Porque los que Dios me dio no se van a perder. Lo creo, lo declaro, lo confieso, lo decreto. Porque es un decreto del cielo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres salvo. Tú eres hijo de Dios. Tú eres cabeza y no cola. Tú eres la esperanza de este mundo perdido. Porque Cristo es dentro de ti. La esperanza de gloria para esta tierra perdida y llena de tinieblas y de corrupción. ¿Habrá entonces algo difícil o imposible para la iglesia? Nada es imposible para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Para Dios todas las cosas son posibles. Y si Dios está en ti, entonces todo es posible. Podrás ver la situación más complicada resolverse delante de tus ojos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Viéndolo desde ese punto de vista, ¿podríamos nosotros como iglesia orar por la salvación de alguien? Ok. A pesar de que esa persona es un agente libre, moral y espiritualmente, entre comillas, la iglesia se ha conformado con la situación de que Dios no le tuerce la voluntad a nadie. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Cierto que lo ha oído? Lo que pasa es que nosotros llegamos hasta donde podemos llegar. O sea, nosotros llegamos hasta aquí y de ahí se encarga Dios. Y resulta que Dios no quiere que llegues hasta ahí. Resulta que a los agentes que Dios tiene en la tierra para que la gente se salve es la iglesia. Esa iglesia que trae luz. ¿Quién es la que trae luz? ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Si tú no te quieres creer eso, bien, tranquilo, estás en grave problema. Mientras yo sí, que me sigan diciendo antipático, que me sigan diciendo creído, que me sigan diciendo prepotente, yo voy a disfrutar de la luz. Y a donde yo quiera voy a llegar a alumbrar. Las tinieblas se revuelcan cuando alguien de luz llega. Los demonios se revuelcan cuando alguien de verdad habla. Los demonios en una persona no les guste que alguien de verdad hable. Y para huir de la verdad se cambian de iglesia. Porque su demonio de rebeldía no les permite sujetarse a la verdad. Están endemoniados. Entonces la iglesia se ha comido el cuento de que una persona no puede ser salva en contra de su voluntad. Yo tengo una pregunta. ¿En algún momento tú tenías voluntad de ser salvo? Nunca. Tú nunca tuviste voluntad de ser salvo. Es más, te engañaba tanto tu carne y te engañaban tanto tus deseos y pasiones desordenadas que a esas pasiones desordenadas les ponías un nivel de maldad bajo. Pero es que yo no soy tan malo.
Es que yo no le he quitado la mujer a nadie, porque la otra vieja con la que me metí no tenía marido. Y siempre le buscan la forma de cómo justificar su libre albedrío. Si Dios se sujetara a que Él le dio libre albedrío a la gente, o sea, tú y yo somos agentes morales individuales. O sea, cada uno tiene su moralidad. Cada uno es libre de decidir lo que hace. Y Dios no te lo va a impedir. Porque Dios hasta ahora no te lo ha impedido. Es más, tú eres cristiano y todavía sigues teniendo libre albedrío. Ok, esa clase de gente peca fácil. Porque yo el día que me convertí le dije a Jesús, ¿sabe una cosa? Mi voluntad. Porque yo no le entregué a Cristo mi cuerpo y mi espíritu. La Biblia dice que yo me tengo que guardar irreprensible. Alma, espíritu y cuerpo. Hasta la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en el alma está tu libre albedrío. O sea, tú tienes que entregarle tu libre albedrío a Jesús. Cuando ya tú conoces a Jesús, tú no te perteneces. Ahora tú haces conmigo como quieras, Padre. Ahora tú haces conmigo como te dé la gana. Como dijo el predicador del viernes. Porque a Dios le dio la gana y así, a Dios le plugo venir donde nosotros y salvarnos. Lo único que nosotros podemos hacer por tu familia es orar. Falso. Nada más es orar. Bueno, que no terminé de decirlo, porque eso sí lo tenemos que hacer. Ok, y permitir que Dios haga el resto. Escúcheme. Dios no va a hacer nada si tú dejas de orar. Ok. Le escuché precisamente, y usted se va a dar cuenta, los que escucharon la predicación del 96 de mi papá acerca de la familia. Por cierto, se la aconsejo, vaya a Púlpito un Rosario y escúchela. Le va a salvar el pellejo a muchos. Y te va a salvar a ti como papá con el legado que tú tienes para dejarle a tus hijos. Mi papá ahí decía que John Wesley decía en alguna ocasión que nada hace Dios en la tierra si no hay una iglesia que está orando. O sea, Dios se mueve en la tierra por la oración de sus hijos. Imagínate el nivel que te ha bajado Satanás, de la posición que te ha bajado el diablo, cuando a ti los problemas, las angustias, las decepciones, el hambre, la desnudez, la falta de dinero, la escasez y el problema cotidiano, cuando te bajan de la posición que Dios te puso. Y entonces caes en un declive en tu vida. Y el diablo se frota las manos. Porque el diablo dice, este no se recupera. A este yo le manejo el alma. Este yo sé que es un sentimental. Es un sensual. Y ahí lo voy a tener de por vida. Porque ya yo sé qué es lo que le duele. Y ya yo sé cómo es que puedo dejar o puedo afectarlo para que deje de orar. Y entonces dice, ya sé cuál es su área débil. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Devora a los débiles. Devora a los que dejan de orar. Porque si nada se hace en la tierra sin oración, entonces la iglesia debería estar orando por las almas perdidas. Dando a entender que si no hay almas que se salven, no hay una iglesia que está orando por ellas.
Yo sé que esto le va a costar un poquito a gente religiosa en esta iglesia. Les va a costar un poquito. Pero yo declaro liberación. Ya oramos por liberación. Gloria a Dios, y sé que va a ser así. Cuando la iglesia está orando según su voluntad, el apóstol Juan dice en Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Por el momento solamente tenemos un videoín, así que va a tener que voltear para acá. O para atrás. Bueno, le recomiendo que mejor voltee para acá. Si no logra ver desde allá, entonces voltee para atrás. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué va a hacer Dios? Él nos oye. Siguiente verso, perdón. Ok, siguiente verso. Verso 15. Ahí estamos. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa, ¿en qué? Que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo hago una pregunta. ¿En esta promesa se neutraliza la libertad moral de los hombres? No. O sea, ahí Dios no dijo, oren por todo menos por la salvación de las almas. O sea, ahí no dice eso. Ahí dice que cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿por qué la iglesia se ha retraído? Entonces, ¿por qué la iglesia le ha comido el cuento a Satanás? Hay que darle libertad. Falso. Mentira. Eso no es así. Usted no le puede dar libertad a un niño de 11 años. Porque es un preadolescente. Adolece de muchas cosas. O sea, adolece de todo. Si son los de 18 y todavía son adolescentes, no les des libertad. No le des libertad. No le des libertad. Manténlo bajo oración. No le permitas que haga lo que quiera. Porque cuando tú le permites a tus hijos que hagan lo que quiera, el diablo va a hacer con ellos lo que les dé la gana. No se lo permitas. Pastor, es que ella tiene mayoría de edad y ya lo quiso hacer. ¿Sabe una cosa? Va a poder más un diablo derrotado que un cristiano de rodillas pidiéndole a Dios que saque el demonio de esa criatura. Porque te conformas con esa psicología barata que enseñan los psicólogos hoy. Dale amplitud. Dale espacio. Dale su espacio. Usted no le dé ningún espacio a sus hijos. Sus hijos tienen que hacer lo que usted diga. Se tienen que comportar como usted diga. Gloria a Dios. Vea, endemóniese conmigo si usted quiere. Pero ¿por qué a tus hijos hoy en el colegio le están enseñando que no importa que ellos tengan un miembro viril varonil? Ellos tienen que definir qué es, si verdaderamente son hombres o mujeres. ¿Y por qué no te opones a eso? ¿Por qué te opones a la predicación de la verdad? ¿Y por qué no te opones a la mentira que le enseñan a tus hijos en los colegios? Más te vale que te pongas de acuerdo con Dios. Más te vale que no le patrocines el pecado a tus hijos. Porque le patrocinas el pecado a tus hijos y los están mandando al infierno. Gloria a Dios. Santo. Se acabó el evangelismo. Se acabó la predicación de la verdad.
Porque ahora todos nosotros tenemos que acomodarnos al mundo, a lo moderno. Yo hago una pregunta. ¿Se acomodó Cristo al mundo en que Él vivió? Jamás. Jamás. Nunca lo hizo. Al contrario, se hartó de que su iglesia hubiese sido convertida en una cueva de ladrones. Digo, esta casa no es para esto. Esta casa no es para que ustedes se enriquezcan. Esta casa no es para que esté descuidada como está. ¿Dónde está el sacerdote de turno? ¿Dónde está la gente que tiene que gobernar la iglesia? ¿Dónde está la gente que tiene que tener celo por la casa de Dios? Pero ahora los pastores nos tenemos que quedar callados porque, Araceli, si no te gusta algo te vas de la iglesia. Bien ida seas. Porque yo no me voy a callar. Yo no dije que yo no iba a maltratar a la gente. Yo no dije eso. Pero si Dios me manda a decirte algo, te lo digo. Se lo digo a la iglesia, gloria al Señor. Aunque eso a ti no te guste y te saque de la iglesia. Creo que predicabas algo así el viernes. Frank. ¿Viste tú, Frank? No. O Kevin, alguno de los dos. Ok. No se acomodaron a su época. Fueron diferentes. Decían lo correcto. Oraban más que el resto. Se enfrentaban al individuo. No creían en esas cosas morales. De que no te tienes que meter con su creencia. ¿Cuál creencia? Tus hijos tienen que tener la creencia tuya. ¿Sabes qué dice la Biblia con respecto a eso? Que tú tienes que instruir a tus hijos según tu creencia. Instrúyelos en su camino para que mañana tus hijos se aparten de Dios. Que no se aparten de Dios. Que no se aparten de la verdad. Entonces nosotros nos acomodamos a que la gente se molesta. Pero es que usted trató mal a mi hijo. Pero es que usted no debería haberle dicho eso. Usted debió haber estudiado psicología. Es que yo no soy psicólogo, yo soy pastor. Y si hay que decirle a alguien que está desfasado, hay que decírselo. Por eso mucha gente dice, no, es que Santiago resulta que cualquier desliz que una persona tiene que digo, entonces ya digo que su lengua es un instrumento que enciende bosques. O sea, lo llamó chismoso. Entonces a Santiago le decían que el apóstol que no tenía tacto. Él era muy rudo. O sea, no sabía hablar mucho. Tosco para hablar. Le faltaba era gracia de Dios. Porque entonces terminó diciéndole a todo el mundo que lo que tienen ahí es un instrumento de chisme. Que el diablo se les mete en la lengua. Y que en vez de tener palabras sabias, lo que hacen es encender fuego de bosques. Y entonces, es un apóstol que le hace falta como gracia. El apóstol fuerte le dicen, el apóstol tosco. A Santiago. No tiene gracia, no tiene ese tacto que lo conecta con la gente. Sutileza que tienes que utilizar, pastor. Tú no escuchas predicar a no sé quién y a no sé quién. Sí, es que yo no soy no sé quién. Y si Dios te trajo aquí es porque necesitaba a este no sé quién. Tenlo por seguro. Aunque no te parezca hoy. Gloria a Dios. Santo. Muchos de ustedes eran unos rebeldes. Y fueron sacados de la rebeldía. Fuiste sacado de tu actitud contra Dios. De tus correrías por el mundo. De tus esconderijos. ¿Sí? Bueno, escondites.
Sí, esconderijos. Apunta a esa, esconderijos. De tus esconderijos de Dios. Corrías y te escondías. Resistías con todas tus fuerzas el ruego del Espíritu Santo por tu alma. Porque cuando el Espíritu de Dios se pone de acuerdo contigo, Frank, cuando ya tú no sabes cómo orar por ese muchacho, cuando ya tú no sabes cómo orar por ese hombre, ya no sabes cómo orar por ese cónyuge, no sabes cómo orar por ese papá o esa mamá, entonces el Espíritu de Dios aparece y Él te dice: no te preocupes, yo te doy la fuerza, yo intercedo por ti, gloria al Señor. Pero que lo convertimos, gloria a Dios. Yo quiero creerle a Dios más que a la carne de mis hijos. Yo quiero creerle a Dios más que al sentimentalismo de mi marido o de mi mujer. Y si usted declara, aunque lo vea perdido, se salva, se salva. Se salva, no mueres hasta que te salves. Gloria a Dios. Llegó el punto donde la rebelión tuya se convirtió en rendición. Te rendiste. Te rendiste. ¿Me estás oyendo? Te rendiste. Le dijiste: Padre, me cansé de ser sabio en mi propia prudencia. Me cansé de ser filósofo. Me cansé de ser un letrado que se la sabía toda. Me cansé de ser un avaricioso. Me cansé de ser un mal hablado. Me cansé de ser un ignorante. Me cansé de andar en tinieblas. Me cansé de no orar. Me cansé de fastidiarme de tu palabra. Me cansé de no amar a mi pastor. Y me rindo a tu voluntad. Entonces, si tu voluntad no se hubiera rendido, ¿dónde estarías tú? Perdido. Y quizás de pronto muerto. Estarías disfrutando del fuego en el infierno. De días soleados y calientes. Mi papá, la primera vez que creo que llegó a Cartagena, dijo: uy, los primeros que se dieron de convertir serían ustedes. ¿Qué calor hace aquí? Claro, si tú no te hubieras rendido en tu voluntad, todavía te hubieras rendido a tu rebelión. Y así como un día se rindió tu voluntad, se puede rendir la voluntad de tu familia. Créelo. ¿Alguien lo está creyendo? Necesito que salgas embarazado con esa fe que esta mañana de este lugar. No vayas a salir de aquí endemoniado, no vayas a salir triste, no vayas a salir endemoniado con tu pastor, porque te digo la verdad en la cara. Sale embarazado de la fe que va a salvar tu casa. Ok, listo. Papá, ¿y qué de lo que dijo Jesús en Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, que el Padre siempre puede atraer gente a Jesús. ¿Y por qué no los tuyos? ¿Por qué no los míos? ¿Por qué no los puede atraer a Jesús? Para que Jesús los resucite en el día postrero. ¿Por qué no te agarras de versos así? Y en vez de estar quejándote
y de estar pensando en estupideces. Yo no sé qué puede estar haciendo. Ora, arrodíllate, dile, tráelo de vuelta, tráelo a Cristo para que Cristo lo salve. Eso es lo que debes estar haciendo tú por los tuyos. Es lo que debes estar haciendo por tu esposo, por tu papá. Es lo que tienes que estar haciendo por tu hija. Es lo que tienes que estar haciendo por tus abuelos que están a punto de guindar los guantes. Padre, antes que se mueran este par de viejos, tráelos. Tráelos a Jesús. Porque un día esos viejos se van a morir. Y si se mueren sin Cristo, se van al infierno. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Y como no hace acepción de personas, yo le puedo poner delante de Él a mi familia. Yo le digo, tú no haces acepción de personas. Aquí están. Tráemelos. Sálvalos. Tráelos a Jesús. Tú prometiste que yo y mi casa seríamos salvos. Tráelos a tu casa. El ruego del Espíritu de Dios que está dentro de ti siempre tiene éxito. Siempre. Porque Dios no hace acepción de personas. Pastor, entonces, en algunos casos, algunas personas no quieren regresar. ¿Acaso Dios no tuvo el poder para prevalecer en contra de ese libre albedrío? Yo me pondría en la posición de que si Dios no hace acepción de personas y Él no pierde y nunca se ha equivocado y nunca falla y Él nunca ha mentido y lo que dice su palabra es verdad, entonces si ese se perdió fue porque alguien no oró por él. Es porque alguien no oró como tenía que orar. Es porque alguien no arrebató lo que tenía que arrebatar. Es porque alguien no persistió como tenía que persistir. Es porque alguien no se puso en la brecha y Dios lo vio día y noche en la brecha. ¿Por qué? Porque donde Dios ve en la brecha a alguien, le dice: Espíritu Santo, arrecia. Espíritu Santo, convence. Y créeme que el espíritu que tiene el espíritu de convencimiento puede romper cualquier argumento que alguien haya levantado en su mente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Alguien que ore por la destrucción de la fortaleza de rebelión y de pecado que tiene un impío o alguien que se fue de tu lado, tus armas son más poderosas que ese argumento. Lo dice la Biblia. Si ese Dios es falso y si ese Dios miente, está en problemas. Él está en problemas. Él está en problemas. Creería yo, más bien, que el que fallé fui yo. Creería yo que la iglesia no está haciendo bien su trabajo. Entonces, sabemos, la voluntad de Dios no pasará por sobre su iglesia. La iglesia que haya decidido no orar, Dios no la va a violentar. No la va a violentar. No la va a violentar. Dios se va a encontrar a alguien
que Dios pueda utilizar para salvar el alma de una persona si tú no cooperas, si tú no intercedes. Entonces no vayas a creer que porque Él es Dios y el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios, entonces ellos por su propia iniciativa van a tratar de persuadir a alguien en su oficio que ellos tienen de Salvador. No. No. Incluso hasta para la venida del Señor Jesucristo, la palabra dice que el Espíritu y la iglesia o la esposa dice: ven. Porque Dios no va a hacer nada sin su pueblo. Él no hará nada sin ella. Por eso la iglesia ha sido establecida como casa de oración. No es casa de otra cosa. Es casa de oración. Para que el Espíritu de Dios obre sobre lo que está mal. Entonces el Espíritu de Dios obrará. Él lo hará. Persuadirá a toda alma por la cual la iglesia esté agonizando por ella. Sería fácil para Dios aparecerse hoy y decir: salvo. Y se salva todo el mundo. Pero sería ilegal. Porque Él no va a coartar tu identidad. Él no va a coartar tu moral. Él no va a coartar tu decisión. ¿Sabes quiénes son los que vamos a romper esa voluntad? La iglesia. Somos los que vamos a orar para que Dios penetre, para que Dios rompa, para que Dios convenza, para que la palabra que Él escuche le suene, la reciba, la acepte, la vaya teniendo en consideración. Y en cualquier momento viene la estocada final. Muerto a la carne, vivo al espíritu. Porque hubo una iglesia que oró. Hubo una iglesia que oró por salvación. Porque hubo una iglesia santa intercediendo. Porque la iglesia que intercede tiene el poder de vida o muerte sobre las almas de los hombres, sin violar la libertad que Dios le dio moralmente. Por eso el Espíritu Santo de Dios persuadirá en forma poderosa el alma que haya sido quebrantada para rendirse voluntariamente a través de la oración de una iglesia, la oración de fe, la oración de una iglesia que cree, la oración de una iglesia que tiene la convicción poderosa de que esa gente se puede convertir de sus malos caminos. Y digo que es la confirmación, la enseñanza que escuché ayer de mi papá, porque habló de la conversión del apóstol Pablo. Y escúcheme, porque aunque la Biblia no dice que la iglesia estaba orando por Saulo, que era el enemigo mortal de la iglesia, yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Así como la iglesia estaba haciendo oración sin cesar, porque los apóstoles habían sido encarcelados, así también yo creo, sin temor a equivocarme, que había una intercesión de los creyentes en esa iglesia acerca del enemigo principal de la iglesia del Señor Jesús. Yo soy un convencido que la iglesia estaba orando por Saulo de Tarso.
Imagínese usted a un Saulo de Tarso en este tiempo persiguiendo a los cristianos y matándolos. ¿Oraríamos nosotros o no porque Dios nos haga justicia? Completamente. 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 Todo el que se ha intentado levantar en contra de la iglesia y la iglesia se pone de acuerdo a orar, Dios hace justicia. Dios hace justicia. Y creo sin lugar a dudas que en ese camino a Damasco, Saulo de Tarso fue revolucionado completamente por la intercesión de una iglesia. El que asesinaba a los cristianos, el que los encarcelaba, el que los apresaba para que los mataran, era coautor intelectual de cada asesinato, de cada horca, de cada crucifixión, de cada llama que ardía en el cuerpo de esos cristianos, de cada decapitación. Era responsable. Todas las almas de los cristianos que él apresó y asesinaron, él era el responsable. La sangre de esos cristianos estaba en sus manos. ¿Y sabes qué pasó con la oración de la iglesia? Jesús se le apareció. Y si Jesús se le apareció a ese demonio, ¿no se le va a aparecer al demonio que tienes en la casa? A ese que respira odio en contra de la iglesia, a ese que te dice ahora todo es iglesia, ahora que te dice tarde que temprano te saco de esa iglesia. O sea, ¿va a poder más ese demonio que el Dios que se le apareció a Saulo de Tarso? Entonces, el peor enemigo de Cristo lo transformó en el gran apóstol del Señor Jesús. La voluntad de Pablo no fue presionada. Él fue convencido. Él fue persuadido y decidió rendirse. Está bien, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Acaso no podríamos entender que este Saulo de Tarso podía, sin embargo, a pesar de su situación, rebelarse contra Dios? Pero él decidió libremente abrazar a Cristo y decirle: heme aquí, haz conmigo lo que tengas que hacer. Creo cuando la iglesia agoniza en oración por alguien, Dios interviene. Estoy convencido que los mismos principios de la palabra del Señor se pueden manifestar hoy. Hoy, cuando alguien que ha manifestado que jamás seguirá a Cristo, que jamás regresará a la iglesia, tú tienes toda la autoridad de orar para que esa persona cambie de opinión, para que el Espíritu de Dios la convenza o lo convenza de su maldad, para que caiga a tierra y para que cuando se levante de esa tierra pueda decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Creo que se puede. No sé tú, yo creo que se puede. Creo que personas se van a salvar. La iglesia no va a dejar de orar. Estamos en manos de Dios y Dios quiere salvar la humanidad. Gloria a Dios. ¿Acaso el apóstol Pablo, cuando predicaba a las iglesias,
se ponía a pensar en que cada uno de su libre decisión. Inclusive una vez le dijo al pastor de una iglesia: ¿sabes qué? A este hermano entrégaselo al diablo, porque yo sé que cuando ya esté en las manos del diablo, él va a regresar salvo. Porque hay gente en la iglesia que muchas veces hay que entregárselos a Satanás para que se conviertan de una buena vez por todas. Ya los rebeldes se asustaron. No me vaya a entregar al diablo. No vaya a dejar de orar por mí. Que usted sabe que yo estoy en medio salvo es por sus oraciones, pastor. ¿Qué tal si ustedes, los que oran en la iglesia, no oran por mí, por mi casa? Se acabó. A veces somos tan desagradecidos con la gente que ora por nosotros, que por cualquier cosa que tú hiciste, entonces yo enseguida te catalogo como malo. Porque te voy a decir algo: somos especialistas en las iglesias de catalogar malo a los pastores. Pero cuando los pastores oran por ti, cuando los pastores oran por tu casa, cuando los pastores oran por tu familia, cuando los pastores te enseñan, cuando los pastores se guardan por causa de ellos y por causa tuya. Porque Pablo dijo: ¿sabe por qué yo todavía estoy aquí en la tierra? No porque yo quiero, estoy aquí en la tierra por causa de ustedes. Lo digo Pablo. Pero esos pastores un día pasan a ser tus enemigos. Porque esos pastores no se comportaron como tú quisiste. Y te voy a decir algo: hay veces que vas a caer a tierra y este pastor no va a aparecer. Porque yo no te voy a parar del lugar donde Dios te tiró. De ahí te tienes que parar tú. Porque a Saulo de Tarso nadie lo puso de pie. Él se paró cuando entendió. ¿Sabes qué entendió Saulo? ¿Sabes qué entendió Saulo? Saulo entendió que esa voz que le predicaba, que ya no veía, por cierto, porque ya estaba ciego. ¿Qué le dijo esa voz? Tú estás ahí. ¿Qué le dijo esa voz? Dime. Tú no estás ahí. Ajá. Ok. Saulo de Tarso pensó más en su libre albedrío o pensó en lo que esa voz le estaba diciendo. ¿Acaso no piensas que estás persiguiéndome a mí cuando los persigues a ellos? Y él dijo: Señor, te estoy persiguiendo a ti. ¿Eres tú el Cristo, el que moriste? No te es dar, ¿cómo es? Coces contra el aguijón. O sea, puntapiés contra una tabla que tiene un clavo. Eso es lo que tú estás haciendo, persiguiéndome. Eso es lo que tú estás haciendo, metiendo a mis hijos a la cárcel. No, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Usted qué se imagina? Aquí Pablo entonces se puso a pensar: bueno, pero Saulo se puso a pensar: bueno, pero yo no creo que es la forma en que tú tienes que tratarme. Creo que tu teología, Jesús, es un poco dura. Porque ese es el sensualismo de todos en la iglesia muchas veces. Él es muy duro, él es muy ácido, él no sabe tratar. Por eso es que mi familia está así, por eso es que esto. No es por eso. Es porque no se han querido arrepentir a pesar de las oraciones del pueblo, a pesar de las oraciones de los hombres de Dios. Que por cierto seguiremos orando, porque ninguno de los que Dios me dio se va a perder. Los que se van a perder, que usted un día vio aquí y no van a regresar nunca, son los hijos del maligno. Tengo autoridad para decirlo. Porque aunque me he equivocado y muchas veces, no le he hecho mal a nadie. A nadie aquí le he robado nada. Ninguno aquí puede decir que yo irrespeté a su esposa, a su hija. Y cuando alguien me ha confrontado por algo que a mí se me chispoteó,
he tenido la entereza de pedir perdón, a pesar de que sé que estás hablando a mis espaldas. Hay gente en esta iglesia que a mi esposa le ha dicho chismosa y ha dicho que yo soy un mal pastor porque tengo una partida de perdedores en el altar. Y nunca pidieron perdón y yo los perdoné. Pero de eso la gente no se da cuenta. Pero sí para juzgarme, sí para señalarme porque yo soy duro. Porque a mí me falta sentimiento para levantar a la gente que se cayó. El que se cayó, que se levante. Yo ayudo más a tu familia orando por ellos que llorando contigo. Y he llorado. Y hemos llorado. Y le hemos pedido a Dios que tenga misericordia. Y le hemos pedido a Dios que los hijos de esta casa no se van a perder. Y los hemos peleado en el espíritu y los hemos arrebatado. Gloria a Dios. Y no están muertos por mi oración. Ahora sí que me van a decir engreído. Con mucho amor lo hago. Y lo haré hasta que Dios me dé fuerza y vida. ¿Qué estaba pensando? Era injusto lo que el Espíritu Santo le había hecho, derribándolo delante de toda aquella gente que lo tenían a él como una eminencia de autoridad. Y ahora estaba tirado en el polvo, comiendo polvo. No veo, no veo. Y la gente decía, este es Saulo, el altivo, el prepotente, el que todo lo podía. Ahora está hablando solo. Dije, ¿quién eres, Señor? Se volvió loco. De un momento a otro se volvió loco. Yo me imagino que todo el mundo salió corriendo ahí. Déjense loco ahí. Pero el loco se encontró con Cristo. Ese que respiraba amenaza de muerte, ahora estaba arrodillado ante el Señor. Gloria a Dios. El deseo de su corazón cambió en un instante por la iluminación del Espíritu Santo. Hoy era un asesino, al instante empezó a ser un hijo de Dios. Empezó a ser un apóstol del Señor con una encomienda. A los 3 días ya tenía una encomienda, ya tenía un propósito en la vida. Porque, por cierto, que aunque haciendo mal, Dios siempre busca gente que hace algo. Si Dios no le gusta a la gente vaga, floja, aquí esperando a que Dios me hable, ponte a orar, ponte a buscar a Dios, ve a hacer algo, coge la Biblia, pon una prédica. Déjate estar divagando en tus pensamientos. Tú sabes lo débil que es esto. Tú sabes lo débil que es esto. Dale un instante a esta mente y estás pecando en 2 minutos. Estás pecando en 2 minutos. Que tú dices, bueno, ¿y para dónde voy yo? Prendo al diablo. ¿Qué fue eso? La sangre de Cristo ahora. Porque te desubicaste. Y al diablo no le puedes dar espacio. Porque él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando quieres ver, estás pensando 3 estupideces. Exacto, y maquinando cómo es que te vas de la iglesia y qué es lo que le voy a decir. Y esto, mira mi amor. Yo tengo 32 años de ser perseguido. Yo sé lo que te estoy diciendo. Ok, porque yo no ingresé a los parvulitos de Winnie Pooh. No, parvulitos de Winnie Pooh no. Yo desde que entré a este negocio, el diablo me quiere muerto.
porque Él no gusta de mí. No se preocupe por la palabra negocio, que Jesús lo dijo. Ok, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Gloria a Dios. Así que, queridos, ojo con lo que te va a pasar. Va a haber una inspiración de fe que te va a poner a utilizar las armas de la milicia del cielo. Porque hay gente rebelde que necesita ser transformados. Gloria a Dios. Nadie va a salir voluntariamente de su cautiverio. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. ¿Tú quieres ver tu familia en la iglesia? Arrebátalos. Ellos no se te van a presentar y qué. Buenas. Aquí estoy. ¿Tú vas para la iglesia hoy, mijo? Bueno, voy contigo. Mi amor, no te vistas que no vas. Eso no va a ser así. Eso es así cuando tú todas las noches anteriores y todos los días anteriores y todos los mediodías anteriores tú lo nombras con nombre propio. Se salva, se reconcilia contigo, deja de ser un perdedor. Padre va a ser una persona nueva. Las cosas nuevas van a venir a su vida. Las cosas pasadas van a ser enterradas. Nadie se las va a volver a recordar. En el nombre de Jesús oro por su mente, espíritu, alma y cuerpo. Todos los días. Hasta que se rompa la voluntad de Él. A alguien yo le dije aquí, de una criatura así, le dije, rómpele la voluntariedad que tiene. Rómpesela porque te va a volver la vida añicos. Una cosita así. La tienes que enseñar, lo tienes que dirigir y le tienes que decir, así se hace. Para que cuando lleguen a Cristo no sean tan voluntariosos. Porque el problema de la iglesia es que es tan voluntariosa porque no instruyeron al niño en su camino. Decirle, usted no hace lo que usted quiera. Usted hace lo que yo le diga, siéntese. Y lo quebrantas. Para que esa cosita, pelucita, sepa quién manda. Gloria a Dios. No, pero los tuyos te destruyen todo. Y tú llegas a esa casa y te dices, aquí ¿qué pasó? Una bomba. ¿Qué pasó? Un tornado, un torbellino. No, el nene. Que no se le puede dejar nada. Porque todo lo rompe. Y ay, bendito Dios. Padre. Una vez llegó una pelucita así a mi casa. Yo salí un instante. Mi esposa dio la vuelta. Y cuando volteó, toda una pared estaba pintada con crayola. En esta casa eso no se pinta. Toma el blog y toma las crayolas estas y te vas a quedar en esa silla hasta que de esta boca salga la orden que te pares. La única manera que te vas a parar es que quieras ir al baño y yo voy contigo para ver si echaste, porque si no echaste, duplicaste tu castigo. ¿Entendió? Sí, Señor. Gloria a Dios. Nunca más, ni en la casa de la abuela volvió a pintar. Porque no tenía autoridad. Pero cuando conoció una autoridad, sin tocarle un pelo, sin lastimarlo, pero con autoridad, le cambió todo enseguida. Gloria a Dios. Santo el Señor. Piensa lo que tú quieras. Por cierto, ahora es un hombre de bien que está estudiando derecho. Gloria a Dios. Piensa lo que tú quieras. Piensa. Yo a mis hijos, yo los trato psicológicamente. Estás preparando el próximo bandido de esta sociedad. Sigue haciéndolo. Mañana más tarde, estés aquí o no estés aquí, te vas a acordar.
hay que ir donde el pastor para que me ayude a orar por el bandido este. Porque él me dijo que lo corrigiera desde niño, yo no le hice caso. Eso lo dice la Biblia, no yo. Salto esa nota que no le gustó a ninguno de ustedes. Gloria a Dios. Y entonces sigo. Dios te va a inspirar en una fe que va a transformar el pensamiento cautivo del rebelde. Nadie saldrá de su cautiverio voluntario. Nadie. Pero Dios utilizará lo efectivo que hacían las manos opresoras de rebeldes para conducir con esas mismas manos a otros al nuevo camino hacia Dios. Todo lo malo que hacías tú antes, Dios lo va a revertir para bien. Aunque Pablo decía que las cosas que ya anteriormente él ni siquiera las tenía en consideración. Él lo dijo. ¿Qué dijo? Por basura. Todo lo que yo aprendí, los 12 idiomas que sé, la filosofía, las letras, el derecho, la administración que estudié, toda la sabiduría que tengo, incluso de la ley, porque estudié en la mejor universidad cristiana de la época. Todo eso lo tengo por basura, por no decir la palabra que dijo. Digo estiércol. Con fin de yo alcanzar a Jesús y lo que Él quiere hacer conmigo. Entonces, iglesia, usa las armas que Dios te está dando. Las armas de tu milicia van a romper toda fortaleza mental de gente que te rodea. Ningún pecador, sea hostil con Dios o sea hostil, ¿sí?, contigo, podrá luchar con toda su fuerza y vencerte, porque es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Él va a tener que deponer de sus armas y poder rendirse al ejercicio que el Espíritu Santo le dirá que tiene que hacer. Eso lo logrará gracias a que hay hombres y mujeres en una iglesia luchando en contra de voluntades rebeldes. Los ruegos de amor, porque el divino ser que está sobre todos nosotros, que nos enseñó a amar a esa gente, ese amor es más fuerte incluso que nuestro propio albedrío, que nos dice que hay gente que no se va a poder salvar. O dígame que no lo ha pensado. Lo hemos pensado. Yo creo que con esa almita no hay nada que hacer. Nada lo va a poder salvar. O sea que tú le estás diciendo a tu Dios, impotente, con lo que Él dijo. Él dijo, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Y Él no hace acepción de personas. Por eso, aunque tu propio libre albedrío te haga caer muchas veces en algunos momentos de tu voluntariedad para no hacer lo que el Señor dijo que hicieras, Dios va a seguir obrando contigo o sin ti. De modo que los próximos pecadores que se acerquen a ti aprendan que tú tienes armas más poderosas en la oración y en la fe que importunan delante de Dios, para que la creencia que tú tengas pueda venir hacia ellos y pueda surcar sus corazones, para que ellos, antes de cruzar la línea de la muerte en esta tierra, puedan hacer parte de esa iglesia creyente que va a orar en absoluta fe por otros que están en la misma condición que tú estuviste en un tiempo. Hay fe en esta iglesia para la salvación de almas. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Dice Isaías 66:8. He dicho,